y es porque yo empiezo a conocer a Carlos hace 5 años, que lo busco como terapeuta. Yo lo busco como terapeuta de somática para trabajar yo en algunos aspectos. Y conforme vamos trabajando, me, me sorprende mucho su forma de trabajar, que la veo diferente a lo que yo conocía, aun siendo yo terapeuta y psicóloga, y además de que me ayuda mucho. Entonces ya conozco que él trabaja desde Somatic Experience, experiencia somática, es decir, trabajo la relación entre la mente y el cuerpo, utilizando el cuerpo como herramienta de acceso. Y decido formarme yo también. Y en esa formación está él de asistente, y por tanto ahí vamos fraguando una relación, tenemos mucha sintonía y acabamos siendo amigos. Y hasta ahora. En esos 5 años yo vivo también el proceso en el que él decide, bueno, empieza a investigar sobre el tema de los sistemas emocionales, me empieza a comentar, puedes descubrir todo esto, ¿no? Mira esto que tal, no sé qué, y poco a poco empieza bueno, toma la decisión de, voy a escribir un libro, me lo dice, quiero escribir, empieza a escribir, me comparte sus investigaciones y finalmente lo escribe y hay una editorial que quiere publicárselo. Todo eso lo hemos vivido juntos, lo has compartido conmigo. Y hoy estamos aquí pues, para presentar esa investigación que has hecho tú realmente, ¿no? Que acaba siendo el libro El origen emocional de nuestros comportamientos. Que para mí es muy interesante. Además, yo también he vivido como cliente o paciente el trabajo conforme tú ibas investigando y lo ibas aplicando a terapia, yo lo he ido viviendo, ¿no? Como cliente o paciente. Y me resultaba como algo muy sencillo, muy, como decía, como esta herramienta tan sencilla puede generar este efecto tan profundo. Eso es lo que a mí siempre me ha sorprendido. Y bueno, pues una vez que está el libro, ahí lo he leído, lo tengo todo subrayado, es un libro muy esencial para mí, no tiene paja, explica muy fácil algo que en principio que habla de neurociencia afectiva, ya la palabra en sí, neurociencia, ¿no? Suena así como muy grande, pero está escrito de una forma muy fácil, como Carlos explica, de una forma muy fácil. Así que, bueno, el que no lo haya leído y quiera, ahora conforme veáis el contenido que tiene, que no asuste el contenido porque se entiende fácilmente, tanto para una persona que quiera leerlo por autoconocimiento como para una persona que sea terapeuta y quiera saber algo más sobre esto. Y bueno, voy a empezar un poquito a entrar en el libro, ¿no? ¿Puedo decir una cosita? Hombre, claro. Desde mi parte, ¿no? De la relación, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? O qué significa tú para ti, qué significa tú también para mí, ¿no? Yo creo que la vida, cuando uno apuesta por la vida también le responde, ¿no? Le da como los recursos o los habituallamientos necesarios pues, para transitar, ¿no? Aquello que desean. Y Rocío para mí ha sido uno de esos recursos que me ha ayudado a creer en mí, a creer en el proyecto, ¿no? Pues siempre que he puesto en práctica con ella o que le he compartido estos aspectos, ¿no? De investigación de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba descubriendo, pues siempre he recibido de ella un feedback que me ha ayudado, ¿no? a confiar y así adelante, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido por personas como Rocío, o personas también como María, que es mi pareja, que me ayudó también en la corrección del libro y si no hubiera sido por estas personas no hubiera visto la luz, ¿no? El libro, ¿no? Yo soy cerebralmente soy como un artista, en el sentido de que conecto muchas cosas, pero me cuesta trabajo tener en orden, ¿no? Entonces tener personas con esa capacidad cerebral, ¿no? Que no tengo yo, ¿no? De darme orden y de devolverme cosas que me ha ayudado a poner orden a una idea que creo que son buenas, pero que yo por mí mismo no era capaz como de ponerla en pie, ¿no? Y en este aspecto, pues Rocío ha estado muy presente. Yo estaba en Madrid dando talleres sobre el abandono, sobre la rabia, que es lo más potente, ¿no? Que hay en el libro, es la parte final, ¿no? Es cómo trabajar con la herida de abandono. Y cuando yo he puesto en práctica esa herramienta, Rocío de alguna manera, como psicóloga, la ha validado porque la ha utilizado en terapia. Me ha dicho, Carlos, esto que me ha enseñado, esto está funcionando, esto funciona mejor de lo que yo me imaginaba. A mí, claro, a mí me ha dado alas para decir, pues,
bueno, pues tiene sentido, tiene un valor. No es solo una locura que yo me creo, sino que tiene un cierto valor por ciertas técnicas o ciertas herramientas que explico en el libro, pero que sobre todo se ponen en práctica en la formación, ¿no? que daremos, ¿no? Así que nada, muy agradecido, Rocío, y para mí era la persona indicada para esta presentación, ¿no? Bueno, y agradeceros vuestra presencia y escucha. Espero que lo disfrutéis. Luego nosotros vamos a charlar para que veáis de qué va. Vamos charlando. ¿Vale? Y luego pues daremos un espacio de preguntas, ¿vale? Para que quieran aclarar algo. Bueno, pues yo quiero empezar por una frase que tú dices en el libro, ¿no? Que dice, nos propone en el libro un viaje hacia el interior de nuestro cerebro, hacia las profundidades donde hunden sus raíces las emociones y los comportamientos. Esta frase en principio, ¿no? Esto de un viaje hacia el interior del cerebro y las profundidades de donde hunden sus raíces las emociones y los comportamientos, a mí en principio puede parecerme, no sé si a vosotros, como algo complejo, ¿no? Pero conforme yo fui avanzando en el libro, vi lo que he dicho antes, ¿no? Que a pesar de estar hablando de algo que puede resultar complejo, resultaba muy sencillo entenderlo. Nos habla de 7 sistemas emocionales en el libro, 3 aversivos, 4 apetitivos. ¿Nos puedes contar un poco o explicar qué son los sistemas emocionales y cuál es el sentido de que haya, a mí esto creo que es importante, ¿no? Saber por qué hay unos que son aversivos y otros que son apetitivos? ¿Qué sentido tiene? Que haya unos que se sienten desagradables y otros que se sienten agradables. Pero también quizás explicar para las personas que no sepan por qué son los sistemas emocionales primarios, ¿no? Bueno, el cerebro es la maquinaria tecnológica más sofisticada que nosotros conocemos, ¿no? En el planeta. Cuando conozcamos otros planetas, a lo mejor conoceremos otras tecnologías más sofisticadas, pero es lo más sofisticado que conocemos. Cuando yo hablo del cerebro, yo siempre digo que de forma torpe intento explicar algo que es súper complejo, ¿no? Pero esa forma torpe, esa forma de dividir el cerebro en diferentes partes, a mí me ayuda a comprender qué parte de mí está funcionando en cada momento. Y siento que resulta útil, aunque siempre reconozco que cuando explico algo del cerebro, reconociendo la complejidad que tiene, ¿no? Pero sí es verdad que ayuda mucho comprender que hay diferentes capas y hay diferentes sistemas. Los sistemas emocionales son circuitos realmente. El cerebro funciona como circuitos. Hay diferentes centros en diferentes partes y lo que hace que haya un circuito u otro es como con las neuronas se conectan unos circuitos, unos centros y otros, ¿no? Hay veces que el hipotálamo se conecta, la parte lateral del hipotálamo se conecta con otra área, con la amígdala, pero que se conecte la parte lateral va a ser un circuito diferente a si se conecta la parte anterior, ¿no? Entonces, básicamente los circuitos emocionales o los sistemas emocionales son circuitos neurológicos que se inician en el tronco del encéfalo a un nivel muy básico, ya están operativos cuando nacemos, y ascienden y van de atrás adelante y de abajo arriba hacia la corteza prefrontal, que es la que se desarrolla con nuestra maduración, ¿no? Básicamente son los recursos que nos trae la naturaleza para sobrevivir como seres humanos indefensos, ¿no? Y ahí estamos con los sistemas apetitivos o aversivos. Se les llama aversivos o de castigo, porque cuando investigaron con ellos en laboratorio con animales, son sistemas emocionales que cuando se activan y cuando activaban con ciertos animales, esos circuitos producen desagrado, producen malestar. Entonces tenemos el sistema de abandono, el sistema de miedo y el sistema de rabia, que cuando se siente incomodidad, se siente desagrado, se siente malestar. Pero luego hay otros sistemas como el del juego, de la sexualidad, el de búsqueda, el del cuido, que cuando se siente y se activan, lo que producen es agrado. Producen bienestar porque median por hormonas o neurotransmisores diferentes, unos más por la cortisol, la adrenalina, y otros más por la oxitocina, la endorfina y demás. Entonces se dividen esos sistemas en los que producen desagrado cuando se sienten y los que producen agrado. Cuando nacemos, normalmente los sistemas más de desagrado, los que son más enfocados en la supervivencia, suelen estar más sensibles, más activos. ¿Por qué? Porque nos permiten sobrevivir. Conforme vamos madurando, si tenemos una infancia, una adolescencia mínimamente estable, mínimamente rica, esos sistemas que son más de defensa, más de supervivencia, se van a ir calmando. Yo digo que los sistemas
de castigo son como los bomberos, la estación de bomberos, ¿no? Hay la estación de bomberos, los bomberos están ahí en reposo, jugando a las cartas, leyendo, y cuando se produce un incendio, los bomberos se ponen en acción para dar una respuesta a un estado de supervivencia, a un estado de amenaza, ¿no? Bueno, pues los sistemas de castigo hacen eso realmente, ¿no? Deberían estar en las personas adultas en reposo para actuar cuando es necesario. Por ejemplo, si tengo que llamar a mi gallina, le mando un mensaje, espero que me responda y no me ha respondido en 2 días, mi sistema de abandono se va a activar y a empezar a decir, hay que ver gallina, que no me responde, que no sé qué. Estas cosas que nos pasan, pongo este ejemplo tonto, pues estas cosas que nos pasan, ¿no? Cuando nos sufrimos una pequeña frustración o una incomodidad, ¿no? En la vida. O voy por la calle y veo que un coche viene a toda velocidad en mi dirección. En ese momento se va a activar mi sistema de miedo y me vas a hacer pegar un salto atrás, ¿no? Se activan de forma automática, instintiva, pues para dar una respuesta, ¿no? Podríamos decir que son sistemas de supervivencia, ¿no? Con los que venimos de nacimiento, y conforme según sea nuestra infancia, nuestra crianza, van a desarrollarse de una forma u otra. De una forma organizada, podríamos decir, o de una forma desorganizada, ¿no? Claro, de hecho en el libro yo divido los sistemas, cada sistema puede estar organizado, puede estar desorganizado, puede estar muy activo todo el rato, o puede estar desensibilizado, ¿no? Inhibido, ¿no? Entonces, yo me gusta mucho poner este ejemplo porque me lo encuentro mucho en la consulta. Muchas personas que van a consulta, que tienen dificultad, su sistema de rabia está inhibido. Y a lo mejor está vuelto contra uno mismo. Entonces tienen muchos dolores, tienen mucha dolencia somática, o tienen un exceso de culpabilidad, no son capaces de expresar el enfado hacia afuera, ¿no? Pero hay otras personas que todo lo contrario, que todo resuelven desde la bronca, desde la pelea, ¿no? Entonces, no te va bien en la vida si te peleas con tu jefe, ¿no? Porque te puede echar el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo ser capaz de manejar esa energía dentro de uno mismo? Antes, cuando estábamos esperando que llegara, ha habido un comentario que ha hecho Chema, de el enfado, ¿no? Debe ser una frase de Aristóteles, que yo lo utilizo en los talleres. Nadie puede evitar enfadarse, lo ideal es enfadarse de la forma correcta, con el grado adecuado y la persona adecuada, ¿no? O sea, eso es lo que decía Aristóteles hace tantos miles de años, es lo que nos está diciendo es, ¿el sistema de la rabia está organizado o está desorganizado, ¿no? Y puede estar desorganizado por carta de más o por carta de menos. Y eso pasa con todos los sistemas. Ayer me decía una paciente, Carlos, leyendo tu libro me he dado cuenta que no he jugado. Que no he jugado, de pequeña me dediqué a cuidar a mi hermano porque era la mayor y no he jugado. Y todavía estoy en la vida que no juego. Pongo mucha energía en mi trabajo, es exitosa en su trabajo, pero le falta la experiencia del juego. Entonces, claro, hay un déficit ahí que esto produce unos síntomas, tiene las consecuencias que hablo en el libro, ¿no? Exacto. Creo que aquí lo importante, ¿no?, es comprender que en función de cómo se desarrollan esos sistemas emocionales, producen unos efectos o un comportamiento diferente, ¿no? Se expresan con comportamientos diferentes. Comportamientos, podríamos decir, sanos o comportamientos insanos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Fíjate que hay muchos libros que hablan sobre las emociones. Y yo, para mí, una diferencia de este libro con respecto a otros es que yo no estoy tan interesado en las emociones en sí, sino más en el comportamiento. Explicarme por qué me comporto como me comporto. Y lo que estoy recibiendo de muchas personas que lo leen es, me estoy empezando a entender más por qué me comporto como me comporto. Porque muchas veces cuando tenemos comportamientos que no nos gustan a nosotros mismos, nos autocastigamos, ¿no? Nos machacamos, ¿no? Para poder comprender, mira, esto me pasa por esto. Ya tengo por lo menos una idea, ¿no? Y ya puedo a partir de ahí poner herramientas al servicio de organizar eso, ¿no? La autoimagen también se ve muy afectada cuando nos comportamos de una manera y por mucho que conozcamos nuestra historia no podemos o no hemos sido capaces de cambiarla, ¿no? Entonces para mí es importante incidir mucho en el comportamiento innato y cómo podemos hacer algo para añadir algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿no? A esas respuestas reactivas que tenemos, ¿no? Dice una cosa en el libro sobre, lo voy a citar textualmente, ¿vale? Los conocimientos derivados de los sistemas emocionales primarios suponen el elemento que faltaba para comprender mejor qué estamos haciendo cuando hacemos terapia. A mí esto me resulta muy interesante y creo que puede ser interesante tanto para los que somos terapeutas como para la persona que va a terapia, ¿no? Es como el terapeuta, ¿qué estoy haciendo yo cuando hago terapia? Y el cliente o paciente, bueno, ¿qué estoy haciendo yo cuando voy a terapia también? ¿O qué está haciendo el terapeuta cuando voy a terapia? ¿No?
No sé si quieres aclarar un poco esto. Los Yo, por- conocimientos derivados sí. del sistema emocional son un elemento que faltaba. Yo soy muy corporal y sé mucho de tierra, del cuerpo, pero reconozco que es muy importante la parte de comprensión, ¿no? Entonces, hay muchas personas que son muy mentales y que necesitan comprenderlo todo, pero debe estar todo conectado. Entonces, esto lo uno con cómo yo hago terapia. Yo cuando hago terapia le pongo a la persona a que experimente ciertas cosas, pero luego le explico por qué. O sea, es muy importante, porque vivimos en un mundo muy mental, es muy importante comprendernos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, si estoy trabajando con el sistema de abandono, comprender que estoy trabajando con eso ayuda mucho a tranquilizar y a darle sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Estoy trabajando con la rabia y te voy a proponer un ejercicio terapéutico para trabajar con la rabia. Yo quiero que tu mente comprenda por qué estamos haciendo eso. Pues creo que ya se produce una autorregulación cuando uno comprende, ¿no? Mentalmente. Es verdad que falta la parte, ¿no? Del cuerpo, pero creo que es muy importante que sepamos y también como terapeuta, ¿qué me está pasando a mí? Cuando yo tengo delante una persona y tiene reacciones de enfado, de llanto, de cualquier cosa, yo también estoy vibrando con esa energía y me están pasando cosas a mí. Es muy importante comprender dónde estoy trabajando con esa persona, ¿no? El otro día, por ejemplo, había una persona que se estaba enfadando, claro, por el punto de su historia, y entonces ser capaz de decirle a ella, te estás enfadando conmigo, pero como se lo decía así, en plan WhatsApp, ella decía, es verdad, me estoy enfadando contigo. Pero bueno, no, realmente yo sé que no es conmigo, es simplemente que se le está poniendo delante algo que ser capaz de reconocer que hay un enfado delante tuya y que yo sepa que estamos trabajando con ese enfado, a mí me hace también ser capaz de no engancharme en esa emoción, ¿no? Y defenderme ante su enfado o plegarme, ¿no? Como que tener una mirada de qué suelo estoy utilizando en este momento cuando yo hago terapia o cuando estoy recibiendo terapia, ¿no? Muy importante. O cuando me estoy relacionando con mis hijos también. Con nuestros hijos adolescentes, con sus reacciones, bueno, pues eso lo estoy utilizando en este momento ayuda mucho, ¿no? Y Carlos, ¿cuál crees tú que sería la finalidad? ¿Cuál consideras que la finalidad de trabajar en terapia con los sistemas emocionales? Porque la conclusión que yo saco, ¿no? Es como trabajar con ellos para regularlo y de esa forma que se regule la psicología o el comportamiento de la persona. Esa es como la conclusión que yo saco. No sé si tú podrías aportar algo. ¿Para qué trabajar con los sistemas emocionales? ¿Para qué trabajar desde ahí, que es algo como tan profundo a nivel cerebral, pero también como además se trabaja desde el cuerpo principalmente, ¿no? Es también algo muy profundo en ese sentido, es como, cuando tú haces el trabajo del sistema emocional y lo haces a través del cuerpo, sientes que estás accediendo a algo profundo en ti. Y algo que está presente, mucho en tiempo presente, ¿no? Mucho como dice el mindfulness, el presente, ¿no? Entonces, cuando yo conozco mi historia, de dónde vengo, mi madre, mi padre, lo que me dieron, lo que no me dieron, estoy trabajando con el pasado, con la huella del pasado. Pero esas huellas del pasado están expresándose justo en este momento en nuestra fisiología, en nuestro sistema nervioso. Entonces, el trabajar con los sistemas emocionales nos permite observar qué está haciendo la persona. Si una persona está contando algo y está cerrando los puños, en ese momento su cuerpo está expresando o quiere expresar algo que pueda tener que ver con la rabia. Entonces, poder nombrarlo, poder que la persona se dé cuenta y expresar eso, va a permitir a través del cuerpo expresar algo que si no se quedaría solo a un nivel más del sistema límbico, se quedaría más a un nivel de memoria, ¿no? Pues lo que permite esto es llevarlo al cuerpo, y cuando lo llevamos al cuerpo hay muchas emociones que se expresan de una forma mucho más fácil si las llevamos al cuerpo, ¿no? Como que facilita el trabajo, ¿no? Y claro, cuando hay personas que llevan años en terapia y yo utilizo mi forma de trabajar, es súper fácil porque ya llevan un bagaje previo y es mucho más directo, ¿no? Que cuando la persona empieza de cero, ¿no? Pero sí, sobre todo lo que pretende esta terapia, lo que pretende es dar esa base del cuerpo, de darle una expresión, de darle un espacio. Muchas veces alguien me está contando algo y le paro y digo, bueno, vamos a dejar sentir esta ola emocional, cómo se siente en el cuerpo y preguntarle qué está haciendo la persona. Porque somos grandes desconocedores analfabetos de nuestras sensaciones corporales, ¿no? Y cuando la persona es capaz de conectar con lo que está sintiendo, se produce una regulación natural, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces, esto lo que hace es facilitar y que la terapia sea más amable, más conectada con la biología, ¿no? Para mí también es como que produce una transformación, como diría yo, más real,
cuando se hace el trabajo también a través del cuerpo, ¿no? Con los sistemas emocionales, no es la palabra real, no sé si, como, la transformación es de un lugar más profundo, ¿no? Y entonces luego permite que se exprese algo diferente, se ve el cambio. No trabaja sobre el cambio del comportamiento, que sería algo externo, superficial, sino trabaja desde algo profundo que luego produce un cambio natural, ¿no? Sí, y darle un espacio a los clientes para que su cuerpo exprese algo que no pudieron expresar. Entonces, he visto muchas veces, me acuerdo de un chico que tuve que tenía una tensión muscular muy grande y que vino a la consulta y hablándome que él tenía esa tensión muscular desde que había sufrido un mobbing por un compañero en su trabajo. Y entonces dije, bueno, vamos a sentir qué pasa ahí. Claro, si tú tienes una tensión muscular, normalmente uno lo que intenta es relajar, voy al fisio, que me relaje. Y entonces dije, no vamos a eso. Vamos a escuchar esa tensión. ¿Qué pasa cuando sientes esa tensión? Pues que me da ganas de cerrar el puño. ¿Y qué pasa cuando cierra el puño? Me da ganas de pegar un puñetazo. Me está viendo la imagen de ese tío. Y entonces en la terapia se le permite a esa persona que exprese el movimiento que no pudo hacer. Porque cuando alguien recibe una crítica de alguien, o alguien está haciendo un movie, está recibiendo una agresión. Y biológicamente él lo sentía como una agresión física. Entonces su cuerpo necesitaba como expresar esa agresión. Y esa sesión fue increíble, a mí me abrió mucho los ojos, porque el hecho de que él pudiera expresar la imagen de darle un puño a esa persona, pues se hizo de una forma titulada, que se dice, de una forma despacito, con un cojín, déjate sentir esa energía, ¿no? Para mí fue, porque lo hizo el movimiento un par de veces y su cuerpo necesitaba expresar ese movimiento. Es como que tenía en sus músculos la carga energética de haber respondido a una agresión. Y después de haber hecho un par de veces, se levantó en la silla, allí en la consulta, y dice, Carlos, ¿sabes lo que te digo? Que le deseo a esta persona que le vaya bien en su vida. Es como que toda la carga se había desvanecido porque estaba en su cuerpo. Esto que tú dices, como tú lo estás expresando, yo lo expresaría, es cómo permitir que el cuerpo haga algo que a lo mejor no pudo hacer. Pero en otro orden de emociones, hay veces que trabajamos con el abandono y se despierta el niño pequeño que tenemos dentro. Y algunas veces simplemente he puesto el brazo, le he dado algo para que la persona agarre, como un niño se aferra. Y cuando la persona aferra y agarra y aprieta, hace su respiración. Y yo sé que en ese momento algo de esa persona está expresando algo que lo lleva fisiológicamente a un lugar de calma, de paz. Entonces, ¿qué me permite eso? Pues me permite acceder a una biología, a una fisiología que solamente en una terapia hablada no me lo permitiría, ¿no? A eso me refiero. Es mucho más profundo, también es muy sencillo, porque es mucho de hacer algo que necesito hacer, ¿no? Con mi cuerpo, ¿no? Intento poner ejemplos para ver si entendéis, ¿no? Y que cuando se comprenden los sistemas emocionales, esos ejercicios prácticos tan sencillos, entiendes, ¿no? El sentido de esa sencillez, ¿no? Y como, claro, es que es esto tan básico, que no es otra cosa, que no se necesita otra cosa, es algo sencillo. Sí, a veces es tan básico como haberle dado un tortazo a alguien. Bueno, pues hay veces que sí, que nos hemos sentido agredidos y que necesitamos expresar eso, ¿no? Eso no significa que tú estés estimulando a nadie para que lo haga en la calle. Significa que en un contexto terapéutico, ¿vale? La persona pueda expresar eso, ¿no? Y realmente expresar eso hace que la persona luego pueda perdonar de una forma más completa, ¿no? Lo que me refiero yo es que cuando a veces en terapia psicológica entramos mucho a lo mejor en lo cognitivo y en el discurso, se hace algo muy complejo y cuando trabajas desde aquí dices, pero eso no es sencillo. Sí. Eso me refiero. Pero si haciendo esto ya está. ¿Sabes? Entonces eso me sorprende mucho, ¿no? Pero bueno, yo a veces cuando lo pongo en práctica, yo he tenido casos que me han sorprendido mucho, ya te lo he comentado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una mujer que venía con depresión, estaba en tratamiento, estaba de baja laboral, y un día puse en práctica un ejercicio con ella. Una mujer que estaba bastante mal, en una indefensión muy grande, con mucha culpa durante toda su vida, una historia familiar que le habían culpabilizado mucho y demás. A la siguiente sesión vino con otra cara. Me quedé, ¿qué ha pasado? Y muchas veces ella, esa mujer y otras también, otras personas, me han dicho, es que desde que hicimos eso que me dijiste, me siento de otra forma. Yo me he sorprendido, ¿no? Aunque lo había vivido conmigo, pero al ponerlo en práctica y verlo, wow, qué sencillo,
cuando, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que está deprimida, que es algo muy complejo, y de pronto veo que algo muy sencillo genera un efecto, ¿no?, muy sanador, muy rápido. Para mí ese es el gran valor, yo como terapeuta. Claro, para mí tiene mucho valor cuando tú me has comentado esas respuestas que tienes tú, porque yo las he tenido en mí, en persona. Cuando yo otra persona veo que lo puede reproducir, es cuando para mí ha sido wow. Esto merece la pena difundirlo más, ¿no? Porque siento que puede ser reproducible, ¿no? Fíjate, hoy os comento toda una cosa. He puesto en práctica un ejercicio con un chico que lleva como unos 25 años prácticamente sin salir de casa, y hemos hecho un ejercicio y de pronto ha cambiado su cara y me dice, he recuperado la paz que no sentía hace 20 años. Juro, así. Yo misma me sorprendo en ese momento. ¿Sabes? Como estoy así observando y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Y no hacía nada más que respirar profundamente. Y ha sido algo súper sencillo. Siempre que me cuentas esas cosas, digo yo, siempre me sale, ¿qué es lo que ha hecho Rocío? A ver si es algo nuevo que yo no sé. No, es lo que he aprendido de ti. No lo voy a decir para que quiera lanzar la información no sea sorpresa. Sí, pero yo también me sorprendo cuando te escucho, porque me sorprende también a mí, ¿no? Y es como que me da como... A mí me da mucha esperanza de que puedo trabajar con cosas que a veces son muy difíciles, ¿no?, en las personas. Y, sí. Bueno, vamos a continuar. Yo me gustaría hacer un poquito un repaso por cada uno de los sistemas, también para que se entienda, ¿no?, cuando hablamos de esto, de búsqueda, de rabia, de apego, no sé qué, porque habrá personas que no sepan nada de esto, ¿no?, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, el de búsqueda, empiezo por ahí. Ese es el tuyo. Ese es el tuyo. Pero, los dos primeros que yo he puesto aquí, sobre los que he reflexionado, son el de búsqueda y el de juego. Y cuando esta mañana estaba pensando un poco en esto, digo, fíjate, los dos sistemas con los que más te identifico a ti. Búsqueda y juego. Y bueno, aunque quiero que nos hable un poquito del de búsqueda, pero el de juego para mí ha sido un descubrimiento contigo, ¿no? El poder utilizar el juego en la terapia. Un gran descubrimiento. Para mí es una gran herramienta, el gran antídoto, ¿no?, en muchos momentos, por ejemplo, ante la depresión, es un gran antídoto. Y ante personas con mucho miedo también. Y bueno, tú eres, en general, tienes una personalidad juguetona, ¿no?, y que busca, y curiosa. Y bueno, me ha resultado curioso que yo había puesto esos dos los primeros y te identifico a ti con ellos, ¿no?, especialmente. No sé si nos quieres decir un poquito algo sobre la búsqueda, ¿no? Bueno, el sistema, lo digo yo en este caso, el sistema que nos permite encontrar los recursos para la supervivencia, es decir, encontrar las necesidades básicas, satisfacer nuestras necesidades básicas, emocionales, intelectuales, espirituales. También nos permite aprender, nos permite descubrir o crear. Y moviliza a los demás sistemas, ¿no? Entonces tiene una gran importancia porque si este está bien organizado o está activo, diríamos, va a permitir que los demás, ¿no?, se movilicen cuando sea necesario. No sé si me quiero decir algo. Sí, este sistema es como la gasolina de los demás sistemas emocionales, ¿no? Y tiene mucho que ver con una palabra que para mí tiene mucho sentido, que es orientación, ¿no? Que viene mucho del mundo animal, ¿no? Como los animales se orientan, la orientación exploratoria, que es el conejito que está en el campo, pues mirando aquí, ¿no? Y hay personas, como me pasa a mí, pues que nos preguntamos, que queremos saber más, que no nos queremos conformar, que no podríamos trabajar en un trabajo monótono, ¿no? Siempre lo mismo, necesitamos saber más. Y este sistema pues es ese motor, ¿no?, que te lleva a querer saber más, a querer preguntarte por cosas, ¿no? También está detrás, y cuando está desregulado, también está detrás de las adicciones, ¿no? Tiene que ver con la dopamina, ¿no? Entonces es el sistema que nos está estimulando, por ejemplo, con las redes sociales, con las aplicaciones que te venden, bueno, básicamente con la zanahoria que te ponen delante para que tú vayas detrás, ¿no? Y a mí me gusta mucho este sistema, se siente mucho como, siempre, todos hemos pedido alguna vez, ¿no?, algo por internet o por Amazon, algo que queremos y lo hemos pedido, ¿no? Esa excitación que tú sientes cuando te lleva el paquete
y lo abres. Y luego ya una vez que lo has abierto, ya lo tienes en tu casa, ya como que baja, ¿no? O cuando te llega un libro, ¿no? Esos primeros momentos, ese placer que se siente, ¿no? Ese placer que tú sientes cuando has quedado con alguien que no conoces, que hay una cierta... esa excitación que se produce, que luego se puede renovar o puedes decir, uff, lo mismo de siempre, ¿no? Ese placer que se siente, entonces eso tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Y está muy inhibido en personas depresivas, personas que dejan de buscar. Una persona, por ejemplo, ha tenido una ruptura de pareja y entra en depresión, se encierra en su casa, deja de lavarse, deja de comer, deja de cuidarse. Eso es el sistema de búsqueda totalmente inhibido. O sea, es un sistema que no moviliza, tiene que estar bien organizado, por supuesto, ¿no? Y... Claro, porque como dices, desorganizado, porque en exceso, es decir, una búsqueda en exceso está detrás de la adicción, claro, por ejemplo, ¿no? El buscar. Y está mediado por la dopamina, ¿no? Que se conoce tanto y que muchas veces tenemos demasiados estímulos y hay un exceso también de estimulación, ¿no? Tenemos que también seleccionar hacia dónde nos orientamos. Yo en el libro planteo una cosa que de alguna manera el ser humano es un ser buscador, que se orienta conquistador, ¿no? Entonces ya el mundo está conquistado, ¿no? Y todavía no tenemos los medios para conquistar el universo. Bueno, ¿y por qué no empezamos a conquistarnos a nosotros mismos? Entonces hay un proverbio muy antiguo que dice que el ser humano por su interioridad es más grande que el propio universo. Entonces yo propongo utilizar el sistema de búsqueda al servicio de qué hay en mí. Yo en los últimos años me voy descubriendo a mí mismo. Yo hace varios años no me podía imaginar que iba a escribir un libro. Entonces es como descubrirte a uno mismo, descubrir sus capacidades, sus recursos, ¿no? Y eso está a la mano, ¿no? Tenemos que buscarlo fuera, ¿no? Utilizar herramientas para conocernos a nosotros mismos es súper interesante, ¿no? Y yo estoy en la búsqueda muchas veces del mundo, porque me interesan las cosas del mundo, pero a la vez también interaccionando conmigo mismo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un sistema de búsqueda activado, ¿no? Somos buscadores, algunos no os conozco, pero si estáis aquí es porque buscáis algo, ¿no? Entender algo, comprendernos a vosotros mismos, ¿no? Y es uno de los sistemas agradables, apetitivos, ¿no? Cuando estamos buscando y encontramos algo, incluso se lo podemos ver los niños jugando, ¿no? De juegan o sea, al escondite o juegan a esconder algo y encontrarlo, cuando encuentran, ¡ah! ¡Sorpresa! Y del juego lo que diría es que es el antídoto del miedo. Entonces nadie juega si tiene miedo y las personas vivimos en una sociedad en la que el miedo está presente en casi todo el mundo. Casi todo el mundo tiene cierto grado de alerta crónica. Entonces, si nosotros podemos darle a nuestros clientes o a las personas con las que trabajamos o que nos relacionamos un espacio lúdico de juego, estamos amortiguando mucho, quitándole drama, ¿no? a la historia que tiene la gente. Entonces, la historia de las personas ya fue dura, ya fue dramática, ¿no? Vamos a intentar también ofrecer un espacio que sea menos dramático, ¿no? Que la misma terapia sea un espacio satisfactorio, ¿no? Para mí es muy importante que las personas no vayan a terapia y se rompan en la terapia, sino que, bueno, pueden pasar momentos malos durante la terapia porque reviven cosas, pero para mí el objetivo es que la persona encuentre cierta satisfacción cuando está haciendo terapia, ¿no? Y sienta que hay una experiencia diferente, ¿no? El trauma ya pasó, ha sobrevivido, está aquí, tiene recursos, ¿no? Pues vamos a estimular esa parte, ¿no? Y me lo tomo muy en serio lo del juego, me lo tomo muy en serio en la terapia y en la vida, ¿no? De hecho, una cosa que me ayuda mucho, yo vengo aquí a las charlas, me pone un poco nervioso y cuando yo me pongo en mi mente, Carlos, juega aquí a presentar tu libro. Entonces, cuando hago eso, el sistema se calma, ¿no? Cuando me lo tomo demasiado en serio, me pienso mucho más. Entonces, me sirve, ¿no? Y muchas veces cuando estoy en un grupo, miro a la persona que me está sonriendo. Siempre hay alguien que te lo va a comprar todo. Pero siempre va a haber alguien, siempre hay alguien que todo lo que digas te lo va a comprar, aunque sea una mierda. Pero también puede haber alguien que vaya por ti, a cuestionártelo. ¿Qué hago yo? Yo me oriento con la búsqueda hacia aquella persona que me está sonriendo. Yo sé que Almudena me lo va a comprar todo. Mira a Almudena porque la conozco. Ella se me ha dicho muchas veces que confía mucho en mí, que le ayuda mucho. Entonces, yo sé que si en un momento dado estoy nervioso, yo miro a Almudena que me está sonriendo y hace mi sistema. Yo no puedo decirle a mi sistema nervioso, relájate y que se relaje. Pero si puedo utilizar este conocimiento, miro a alguien que sé que me va a recibir, que me recibe con agrado, y mi sistema se relaja. Por ejemplo, os cuento esto, en plan broma, eso a mí me relaja.
Si yo quiero dar una imagen de demasiado serio, de un gran orador, me va a pensar. Entonces, busco hacer cosas, busco recursos que me ayuden a autorregularme, ¿no? Y a estar mejor, ¿no? Esto aplicado aquí, aplicado a la vida, ¿no? A lo que hacemos, ¿no? Yo creo que para mí el de juego es muy importante porque es una fuente de aprendizaje, el juego, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en mi infancia cómo fue mi aprendizaje en el colegio, que era serio y duro, y claro, a mí me generaba una tensión tremenda, que para mí el colegio fue una experiencia traumática. Y ahora ya cuando yo leo todo esto, y claro, y observo a los niños y demás, digo, qué fácil es aprender jugando, ¿no? De hecho, los niños juegan para aprender. Pero como adultos muchas veces nos ponemos muy serios con el aprendizaje, tan serios que no podemos aprender desde ahí. Y por tanto, como recurso terapéutico es muy importante porque permite el aprendizaje de algo nuevo en la propia terapia. Pero si la terapia es demasiado seria, la persona, ¿no?, va a estar contraída, va a estar con miedo a entrar dentro, con miedo a qué le va a decir, o incluso con miedo, o sea, a ser juzgado o cualquier cosa. Es muy interesante. Aparte de que es interesante para la vida, ¿no? Como tú decías, vital, que nos permite, pues, bueno, eso, la fuente de alegría, dices tú, ¿no? Nos permite otra experiencia de vida si no la tomamos más como un juego, no como algo serio, ¿no? Yo desde que lo he trabajado mucho contigo y lo he leído y demás, lo pongo también mucho en práctica en la terapia, ¿no? Y me lo recuerdo a mí misma, porque si no yo me pongo muy seria, a veces. Claro, porque mi experiencia vital también ha sido eso, ¿no? De mucha seriedad. Me parece como que adquieres eso, ¿no? Esa seriedad. Y realmente, una vez te lo dije, pero si yo no soy seria, ¿para qué estoy seria? No, en mi esencia yo no soy seria. Pero es verdad que sale de eso. Bueno, seguimos por lo apetitivo, ¿no? Como un recorrido primero por lo apetitivo y luego vamos a lo difíciles. El de la sexualidad. Quizá es uno de los más antiguos a nivel evolutivo, lo compartimos con los reptiles, y moviliza mucha energía. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, que dice, tanta energía que si no la manejamos bien, puede llevarnos a enfermar física o psicológicamente. No sé si... Y otra cosa que me resulta muy interesante, ¿no? Cómo se utiliza el sistema de sexualidad, lo utilizamos en muchas ocasiones, sobre todo en nuestra sociedad, como adaptación a la carencia afectiva, ¿no? Y se usa la seducción para conseguir satisfacción de necesidades afectivas, o se cosifica al otro y se lo utiliza, ¿no?, en una falta de empatía, porque no he recibido cuidado, no he desarrollado la empatía, y entonces este sistema desorganizado no hace que utilice al otro. No tengo empatía, ¿no? Me resulta también muy interesante. No sé si hay algo que tú quieras aportar. Yo cuando estudié sobre este sistema, lo que descubrí es que biológicamente hay cerebros masculinos y cerebros femeninos. Y eso condiciona cómo los sistemas emocionales están organizados, ¿no? Entonces, está la cultura, está el aprendizaje, está nuestra crianza y también está la biología. Y la biología, el funcionamiento del cerebro femenino, el 85% de las mujeres tienen un cerebro femenino, pero hay un tanto por ciento de mujeres que su cerebro es más masculino y el hombre pasa igual. No todos los hombres tenemos un cerebro masculino. Hay como gradientes, ¿no? Entonces, el cerebro femenino tiene, por ejemplo, mucho más receptores de oxitocina y más oxitocina, con lo que el sistema emocional del cuido está más desarrollado. Y el hombre tiene más receptores de testosterona y más testosterona. El sistema de rabia se expresa de una forma más física. En la mujer también se expresa, pero de una forma más mental, ¿no? Entonces, comprender que hay una cierta diferencia biológica nos ayuda también a comprender nuestras tendencias, ¿no? Y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Muchas mujeres van a anteponer la sexualidad porque en el fondo lo que quieren es buscar cuidado. Y entonces van a sentirse defraudadas. Y muchos hombres van a anteponer la sexualidad o van a cosificar cuando en el fondo lo que quieren es recibir cuidado. Muchas veces hay un trasvase, ¿no?, que es importante conocer, ¿no?, cuáles son nuestras tendencias. Otra cosa importante es que yo lo tengo muy en cuenta en los tiempos que corren, ¿no? Sabéis que hay muchos temas de género, ¿no? La relación hombre-mujer, mujer-hombre. Yo como hombre terapeuta
siento que tenemos que hacer los hombres un trabajo muy importante, ¿no? Porque muchas mujeres que vienen a terapia vienen porque han sufrido de diferentes maneras el abuso, la intromisión, la violencia que se ejerce desde el sexo masculino, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa energía y cómo, simplemente por el hecho de yo ser un hombre, va a condicionar a una mujer que se ponga delante. Y algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de trabajar. Hay mujeres que les cuesta mucho trabajo ponerse delante de un hombre terapeuta, porque ya su sistema nervioso, su sistema de defensa ya directamente se pone, porque han sufrido desde la parte masculina, ¿no? También lo he vivido mucho, me cuestiona mucho también con el tema de la homosexualidad, ¿no? Yo he tenido muchos homosexuales, yo tengo amigos gays, me relaciono con ese ambiente de forma muy cómoda, me siento muy cómodo. He podido vivenciar como para un hombre homosexual ser recibido por un hombre heterosexual es muy importante. Porque muchas veces de fondo lo que hay es ser recibido por papá, ¿no? Que era heterosexual, como yo me podía... O sea, lo que quiero decir con todo esto es que hay una energía sexual en nosotros que tiene que estar presente y que hay que darle su espacio y hay que conocerla, ¿no? Porque muchas veces en la terapia parece que la parte sexual es como que tenemos que dejarla escondida, ¿no? Y no, la sexualidad también está, ¿no? Y hay movimientos que se dan dentro de la terapia. Entonces, conocer este sistema, conocer mi sexualidad, cómo se mueve en mí, para poder darle la bienvenida a la otra. Os pongo un ejemplo. Me acuerdo haciendo una terapia con un chico gay en la formación de Somati y en un momento dado me dice él, ay, te miro a los ojos y veo el cielo azul, no sé qué, o sea, todo muy poético, ¿no? Claro, había un punto ahí de atracción que él estaba sintiendo en ese momento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para que yo pudiera recibir eso que me estaba diciendo a él y yo sentirme cómodo, ni sentir que mi cuerpo se retraía, estaba bien, lo que estaba sintiendo, bueno, ¿cómo te sientes con esto? No sé qué. Para él fue muy importante el poder expresar esa parte de él, ¿no? Pues, no hay ningún taller, no he desarrollado ningún taller específico sobre la sexualidad, pero sí creo que es como muy importante, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no? Y yo creo que en el proceso terapéutico en algún momento tenemos que trabajar con una mujer y en algún momento tenemos que trabajar con un hombre. Porque no es lo mismo estar delante de una mujer, no es lo mismo estar delante de un hombre haciendo terapia. Y muchas veces complementan, ¿no? el trabajo. No sé si me enrollo mucho, pero bueno. Vamos con el cuido, ¿no? El sistema de cuido. Tú dices la cara A del apego, luego la cara B es el abandono. Cuido y abandono como las dos caras de una misma moneda, que es el apego o el vínculo emocional. Es la fuente del amor y la empatía y promueve la resiliencia y una vida feliz. A mí, cuando he leído el sistema del cuido, hay varias cosas que me han llamado la atención. Creo que es un sistema muy importante, que hay que trabajar en terapia muy habitualmente, ¿no? Este sistema. Y habla de, por ejemplo, la reciprocidad entre el comportamiento materno de cuidado y las necesidades del niño, como algo esencial para comprender de dónde nacen los comportamientos humanos saludables y las desviaciones en forma de patología. Y cuando no hay reciprocidad entre el cuidado materno y las necesidades del niño, es cuando empiezan a generarse determinadas desviaciones o patologías. De ahí la importancia, ¿no?, de este sistema. Claro, es la primera interacción que se da entre el bebé y un adulto, el cuidado que recibe, ¿no? Y cómo nos marca eso luego como adulto y cómo hace que nuestro comportamiento sea uno u otro. Es una de las cosas que me ha llamado la atención, la reciprocidad. Luego, el equilibrio entre el cuido y el abandono, ¿no? Como es fundamental para desarrollar un apego seguro, en el que la persona sea capaz de reconocer y atender sus necesidades y las de la otra persona. No sé si quiere hablar un poquito de esto, del equilibrio entre el sistema de cuido y el de abandono. Bueno, el sistema de cuidado, como todo este trabajo viene de la neurociencia afectiva y del trabajo con animales, hay estudios e investigaciones. Y había un estudio en el que una monita, no recuerdo si era chimpancé o otra raza de mono,
al ser criada, no fue criada por una madre, sino que fue criada por un muñeco, o sea, le daban un muñeco, se le daban de comer, no tuvo cuidado materno. Entonces, este sistema es fundamentalmente mamífero y proviene del sistema de la sexualidad. El sistema emocional de la sexualidad lo compartimos con los reptiles tienen ese sistema. Pero los reptiles no tienen el sistema del cuido. El sistema del cuido se desarrolla porque los mamíferos al nacer son inmaduros. Entonces se necesita un sistema emocional que haga que sea placentero cuidar a la descendencia, ¿no? En el ser humano esta dificultad al nacer es mucho mayor porque somos mucho más inmaduros y durante mucho más tiempo que el resto de mamíferos, ¿no? O sea, este sistema está hecho para cuidar. Entonces, si esa monita no fue cuidada, fue alimentada y demás, pero creció sin ser cuidada, ese sistema se quedó hipotónico. Cuando esa monita da a luz, es incapaz de cuidar a su descendencia. No tiene las habilidades innatas porque no lo ha desarrollado en su cerebro y no lo ha recibido. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a cuidar en esta sociedad y queremos ser crianza natural, parto en casa, teta demanda, todas esas cosas, muchas veces nos confrontamos, las mujeres se confrontan con lo que recibieron, ¿no? Porque de forma innata, en la medida que tú recibiste, va a estar mal. Entonces, muchas veces esas depresiones postparto o esas dificultades que tenemos tienen que ver con lo que recibí y lo que doy, ¿no? Entonces, se desarrolla en la medida en la que tú recibes. Realmente la terapia es un escenario en el que el terapeuta va a ejercer de cuidador, ¿no? del cliente, y de alguna manera se trata de restaurar o de recimentar esas partes que no fueron cuidadas, el sentirme visto, el sentirme escuchado, el que haya alguien que no me juzga, o sea, todos esos elementos que en la medida que un terapeuta los trabaja en sí, va a poder generar un espacio terapéutico, un entorno favorecedor para que crezca, ¿no? esa persona, ¿no? Es el cuidado, el que permite la corregulación, para mí también son un concepto muy importante, ¿no? La corregulación y la autorregulación. Es cuando un bebé o un niño es cuidado y son satisfechas sus necesidades, se corregula con el adulto, es decir, su sistema nervioso se calma con el sistema nervioso del adulto. ¿No? Sabemos todo, sobre todo, la fallecido madre o padre, se ve muy fácil, ¿no? Cómo se calma el bebé cuando lo cogen. Y si esto se da así, va a permitir luego la autorregulación, ¿no? Conforme el niño va madurando, se va a poder regular, es decir, calmar solo. Esto yo creo que todos podemos sentir en momentos como una dificultad, ¿no? En la autorregulación. Es decir, unas personas más y otras menos. Hay personas con mucha dificultad para autorregularse, no pueden regularse solas. ¿No? Hay muchas personas que vienen a terapia así, con una activación, ¿no? fisiológica muy grande y que no pueden hacer nada con eso para calmarse, ¿no? Entonces, la corregulación nos puede decir algo de esto que en terapia es muy importante. La corregulación básicamente lo que significa es que un sistema nervioso maduro, en este caso del adulto, cuando coge a un bebé o a un niño pequeño que tiene un sistema inmaduro, significa que el sistema nervioso del bebé no se ha desarrollado completamente, es capaz de acelerar, pero le cuesta trabajo frenarse. Los niños no solamente necesitan cuidado, alimento, cobijo, necesitan también ser calmados por otro sistema. Hay mucha gente que te dice, no, pero si mis padres estuvieron, yo como que yo tengo abandono, vida de abandono, si mis padres estuvieron. Sí, pero cuando tu madre te cogía y tu madre estaba depresiva o estaba nerviosa o estaba ansiosa, a lo mejor no era capaz de corregularte porque su sistema nervioso estaba desequilibrado. Estoy hablando del sistema nervioso, no de querer o no querer. Entonces muchas veces las personas que me han cuidado estaban muy nerviosas, estaban con problemas, con dificultades que no les permitían, ¿no? Entonces, claro, la corregulación significa que yo, cuando estoy contigo y tú estás nerviosa, mi propio estado va a atraer a tu estado a un lugar de mayor calma. Por eso los terapeutas tenemos mucha responsabilidad en autorregularnos, en aprender a autorregularnos, ¿no? Yo muchas veces llega alguien a la consulta y viene en cesta viene. Y yo digo, como me descuido me pone nervioso porque te arrastras, claro. Me toca agarrar el sillón un poquito, ¿no? Mentalmente, y decir, Carlos, tú estás tranquilo, tú estás en segunda, espérate un poquito, deja que pase, y poco a poco esa persona va llegando más a tu estado, ¿no? Todos tenemos la experiencia.
te has ido a tomarte una cerveza o un café con alguien y cuando vuelves dices, ay, qué bien me has sentado estar con esta persona. No has hecho nada especial, pero simplemente estás con esa persona que está bastante regulada, te calma. Pero otras veces quedas con Pepita, cada vez que quedo con Pepita no veas, vengo nervioso a casa, porque Pepita está como una moto. Simplemente por estar juntos, nuestros sistemas nerviosos se están comunicando. El 85% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, simplemente por estar con alguien, ya está nuestro sistema nervioso fluyendo, ¿no? Estamos fluyendo aquí, cada uno, todos nosotros, ¿no? Y tú lo utilizas esto conscientemente en terapia, ¿verdad? El tema de la Claro, corregulación. claro, conocerlo para trabajarlo en grupos y para trabajarlo. Yo hay veces que estoy en un grupo trabajando y cambio lo que estoy haciendo según la energía que vea. Eso lo hacemos de forma innata a la gente que son formadores, ¿no? Y cuando estás en terapia igual. Cuando estás con alguien que está depresivo, que está deprimido, necesitas meter una energía que active. Pero cuando una persona está muy nerviosa, lo que necesita es ayudar a calmarla. La mejor forma de ayudar a calmar a una persona es primero que tú te calmes. Que tú te calmes. Entonces, tenemos que trabajar desde nuestro centro, desde nuestra propia autorregulación, ¿no? Que muchas personas fue lo que no tuvieron, realmente, ¿no? Unos padres que estuvieran calmados, tranquilos. Eso te lo iba a relacionar con el abandono, ¿no? La corregulación también como herramienta para trabajar en el abandono. No sé, yo te he visto y lo he experimentado y me gusta mucho cómo lo haces tú muy consciente esto, muy conscientemente, ¿sabes? Trabajar la corregulación para trabajar el abandono. No sé si nos quieres comentar algo. Bueno, yo como lo trabajo, básicamente, yo soy un terapeuta que me interesa mucho, mi estilo terapéutico es que me implico con la persona, entonces me importa mucho lo que está pasando entre mi sistema nervioso, mi persona y el cliente o la persona. No estoy ajeno. Entonces, en muchos momentos pregunto a la persona cómo se está sintiendo conmigo. Hay veces que noto que la persona, y entonces aprovecho para expandir esa sensación de bienestar que está teniendo y a lo mejor es fruto de una mirada, de una escucha, de simplemente la presencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo soy, para el cliente, yo soy un representante del mundo, ¿no? De alguna manera estamos como en un gimnasio en el que estamos aprendiendo a cómo la persona puede aprender a relacionarse con los otros de una forma diferente a cómo está relacionando. La mayor parte de las personas vienen con problemas relacionales, ¿no? Salvo que traiga un trauma de accidente de coche y vamos a trabajar el accidente de coche, pero la mayor parte de los problemas suelen ser más relacionables. Entonces, la forma de trabajar es implicándote tú, implicando tu sistema nervioso. Para ello requiere, bueno, pues una atención, una presencia, estar calmado, estar bien, ¿no? Y teniendo en cuenta que no todos los días voy a estar fino, no todos los días voy a estar bien, pero siendo capaz también de jugar con esa parte, esas pequeñas conexiones que se dan con el cliente, pero esas desconexiones que se dan y esas reparaciones que se dan también con el propio cliente, tener en cuenta todos esos momentos, ¿no? De conexión, de desconexión, que fue muchas veces lo que necesitó el bebé. El bebé no necesita, y el niño pequeño no necesita que estén sus padres todo el rato ahí y que todo sea perfecto, necesita sentir que puede haber ruptura y que puede haber reparaciones, ruptura y reparaciones, eso se dice mucho hoy en día, ¿no? Entonces, eso sucede también en la terapia. Como sucede, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a jugar con eso que está sucediendo, ¿no? Cuando ya esta chica se estaba enfadando conmigo, estaba en un momento de ruptura. Entonces, ser capaz de reconocerlo y de reparar hace que la conexión y el vínculo se fortalezca y se haga más seguro, ¿no? Y más estable, ¿no? ¿Consideras tú, también como terapeuta, que hay muchas personas con falta de corregulación, que no han recibido esa corregulación? Y que incluso en el presente, como adultos, ¿no? Mucha falta de eso y por tanto mucha desregulación, temen mucha dificultad para regularse ellos. Yo digo que levante la mano, ¿no? es que no. Yo hablo muchas veces de las adicciones, todos somos adictos a algo. Entonces, tengo una mala noticia que daros, todos soy adictos. Puede ser adicto al trabajo, puede ser adicto al gimnasio, al porno o a la gominola. Pero la adicción, que es lo que pretende siempre, una adicción siempre pretende calmar la ansiedad, calmar la angustia, calmar el sistema nervioso. Entonces, como nadie ha tenido una familia perfecta ni una crianza perfecta, pues bueno, hay ciertos gradientes, ¿no? Hay personas que la han dejado abandonada en la gasolinera y ahí hay un abandono muy grande, pero hay otras personas que simplemente, bueno, pues la ausencia, pues de mi familia éramos 4 hermanos, aquí 3 hermanos, éramos 4, mi padre trabajando todos los días, mi madre pues todos los días cansada y quejándose de que había mucho que hacer. Pues bueno, pues tenemos nuestras carencias, ¿no?
pero también hemos recibido mucho de ellos, ¿no? Entonces, simplemente reconocer, ¿no? Que todos tenemos algunas cositas, ¿no? Algunas cositas y que vamos a terapia porque tenemos síntomas o porque tenemos momentos de crisis, que bueno, pues que debajo de eso hay esas pequeñas carencias, ¿no? Grandes, ¿no? ¿Y podrías nombrar algunas de las cosas que hacen que una persona adulta o que nos podamos corregular, aparte de esa presencia tranquila, ¿no? Yo, por ejemplo, compruebo que en terapia el hecho de una persona que se sienta escuchada ya es una corregulación, ¿no? Que no se sienta juzgada. No sé, como poner más ejemplos de esto, que hace que la otra persona se regule. En este caso, conmigo sí soy terapeuta, pero también bueno, en las relaciones, ¿no? Como, a mí me interesa mucho porque a terapia vienen muchas personas desreguladas fisiológicamente, con ansiedad, ¿no? Con mucha angustia, o si están deprimidas también, pues con ¿no? Una falta de investigación. Yo siento que hay mucha soledad, mucho abandono, incluso muchos síntomas fisiológicos, ¿no? Y que con la corregulación la persona, bueno, le estás dando algo que le faltó, que le está faltando en el presente, ¿no? Y desde ahí la persona va recuperando o bien energía si no la tiene, o va recuperando como ese orden interno, ¿no? Hay una cosa que yo he descubierto y la pongo mucho en práctica y es que esa falta de corregulación se ha podido dar en los primeros 2 o 3 años de vida, que es esta necesidad de ser cogido, de ser sostenido, ¿no? Claro, no hay memoria. Entonces, yo utilizo muchas veces el tacto, ¿no? El tacto simplemente puede ser poner una mano en el hombro, en la pierna o en la espalda, ¿no? Yo muchas veces lo pongo en la espalda. Y yo muchas veces pruebo y compruebo, ¿no? Cuando yo siento que hay esa falta de corregulación tiene que ver con algo muy antiguo que la persona ni se va a acordar, cuando coloca la mano, si queréis probar a alguien, que tengáis confianza al lado vuestra y poner la mano a la persona de al lado y sentir cómo se siente el contacto. Para muchas personas simplemente sentir el contacto hace que su sistema nervioso haga así. Y la persona no sabe por qué es, pero yo sí sé que estoy trabajando en ese momento con la niña o el niño de 2 o 3 años, o menos, porque no va por el lenguaje, va simplemente por ejemplo, esto es una forma que utilizo y que enseñamos en el taller, cómo utilizar el contacto de una forma respetuosa para, para ayudar a calmar, ¿no? El sistema nervioso, ¿no? Y es está súper extendido, ¿no? Que tengamos esta carencia, ¿no? Esta necesidad, ¿no? Lo he descubierto probándolo. Entonces le pregunto a la persona, oye, ¿cómo sería si me acerco y te pongo la mano? Y si la persona me dice que no, pues nada, pero si me dice, a ver, quizás. Y el cambio que se produce es inmediato, ¿no? Entonces sabes que en ese momento estás dando algo que faltó, ¿no? Es un ejemplo de corregulación, ¿no? Que es muy efectivo, ¿no? Encadenando con esto, vamos al sistema de abandono, la cara B del apego. Yo me quedé con una frase que una vez me dijiste y luego la reflejas en el libro, ¿no? Está hecho para ser insoportable, ¿no? Y yo creo que todos hemos podido sentir una vez esa sensación insoportable, ¿no? Del abandono. Bien cuando éramos niños, que es terrible, o de adultos, ¿no? De una pérdida cualquiera, de una ruptura o una muerte. ¿No? El abandono como el origen de la tristeza, el duelo, la depresión, ¿no? Un sistema, igualmente, hay muchas personas que vienen a terapia por esto, realmente, y personas que vienen sin saber qué es lo que hay debajo de esto, la mayoría. ¿No? Que hay un sistema de abandono activado, podríamos decir, ¿no? Crónicamente activado, como tú dices. Que era el abandono, ¿no? Todo el relacionado, bueno, el trauma silencioso del que tú hablas, ¿no? Sí, tú lo estás describiendo muchas personas, pues dicen, yo tengo una familia normal, todo normal, pero claro, todos tenemos alguna carencia o alguna activación de sistema de abandono. Biológicamente está hecho para ser insoportable, entonces genera un dolor psicológico, pero también físico. De hecho, lo que descubrí investigando es que nosotros en nuestro cerebro hay un circuito para el dolor físico. Bueno, pues este sistema es una variable de ese sistema del dolor físico.
Claro, yo he estudiado fisioterapia, llevo más de 30 años trabajando con personas con dolores. No conozco a nadie con dolor crónico que no tenga su sistema de abandono crónicamente activado. O sea, muchas personas tienen un peregrinaje por diferentes terapeutas, médicos, fisioterapeutas por dolores crónicos, y lo que hay sosteniendo eso es un sistema de abandono que no se ha nombrado, que no se ha identificado. Por eso es tan importante identificarlo y nombrarlo, ¿no? Y poder trabajar con él, ¿no? Porque claro, si no tenemos esa... ¿Qué quieres decir cuando decimos crónicamente activado? Crónicamente activado es que los bomberos no están en reposo en la estación de bomberos. Los bomberos están con el casco puesto, mirando a ver. Entonces, vas por la vida, por ejemplo, tengo celos de mi novio, tengo celos de mi pareja, tengo celos de mi amigo, estoy constantemente en alerta, quién me mira, quién no me mira, quién me escucha, quién no me escucha, me manda un mensaje, me ha contestado, en media hora a lo mejor es porque no le gusto, a lo mejor porque le ha sentado mal. ¿Reconocemos esto que estoy diciendo? Estoy preocupándome todo el rato por cómo los demás se están relacionando conmigo, por cómo los demás están conmigo. Soy aceptado o no soy aceptado. Me están enjuiciando. Uf, qué cansado, Pues eso es porque estás constantemente bombeando. Entonces, claro, estamos constantemente, el sistema de abandono activa al de miedo y nos produce una alerta con respecto a los demás. Entonces estoy escaneando quién me mira bien, quién me mira mal, en vez de mirar a mi amiga Almudena que me mira siempre con buenos ojos. Y no estar tan pendiente de que los demás me acepten o no me acepten. Eso es el sistema de abandono crónicamente activado. Entonces genera mucho sufrimiento, porque está continuamente reactivándose. O el sistema de abandono activa, porque unos sistemas pueden activar a otros, activar de la rabia. Y entonces soy un hombre muy celoso y ejerzo un control sobre mi pareja y no la dejo aquí, ni allí, ni allí. Bueno, por lo que hay de fondo es un sistema de abandono. Tengo miedo a sentirme abandonado y ejerzo una fuerza sobre la persona que se supuestamente debe de querer y estoy controlando y sometiendo, ¿no? Estoy utilizando el sistema de abandono y el sistema de rabia. Como el sistema de abandono es insoportable de sentir, muchas veces vamos al miedo o vamos a la rabia porque son desagradables, pero un poquito menos. Entonces, hay personas que son hipocondríacas y tienen mucho miedo, pero en el miedo se manejan mejor que en el abandono. Esta ruptura, este dolor aquí que uno tiene cuando le han roto el corazón, que no se puede soportar, que te deja hundido, muchas veces utilizamos otros sistemas emocionales para no sentirlo. Entonces me enfado, cuando el ejemplo de que le mando un mensaje a Lina y Lina pasa de mí. Para no sentir abandono, me enfado con ella. Hay que ver esta tía, que no sé qué, que no sé cuánto. Muchas veces estamos amortiguando, para reconocer que debajo de eso está el abandono, nos permite como terapeutas también muchas veces no son técnicas muy especiales las que utilizamos, es qué preguntas hacemos. Muchas veces lo inteligente es si hago las preguntas adecuadas. Y muchas veces la pregunta adecuada o el comentario adecuado hace que la persona, ¡pum!, pueda ir justo al sitio que necesita ir en ese momento para hacer algo ahí, ¿no? Pero lo hace realmente la persona, no lo hacemos nosotros, ¿no? Yo no sano a nadie, simplemente genero un espacio en el que haga un clic, algo se conecte dentro que no estaba conectado, ¿no? Pero estamos ahora ya con los, no lo he dicho antes, con los sistemas Hasta aversivos. la hora, ¿no? Sí, madre mía, es que empezamos a las 8:20. Entonces, así también como para cerrarlo, ¿no? Los sistemas aversivos, abandono, miedo y rabia. Ya tú lo has dicho, el abandono sería el más desagradable de sentir, luego el miedo y luego la rabia, Sí. ¿no? Por orden. Hablan un poquito del miedo y la rabia, que son también, se presentan mucho en terapia, sobre todo la rabia para mí. Cuando lo conoces, es una herramienta para trabajar, ¿no? En terapia, para trabajar también el abandono, por ejemplo. Cuando conoces todo esto, ¿no? Dices, si trabajo por aquí, estoy trabajando esto. ¿No? Hablan un poco del miedo y la rabia, para que ya no nos entendamos mucho más, pero que son, creo que es muy interesante. Es como que los aversivos, los que nos hacen sentir mal, son los que más nos llaman la atención, ¿no? Porque todos sufrimos por eso, claro. Bueno, ya he nombrado un poquito el miedo, que tiene que ver con un estado de alerta. Entonces, según el grado de activación, pues paso desde la alerta, la preocupación, a la evitación, huir, ¿no? O procrastinar, ¿no? Y más todavía más intenso todavía, la disociación, el congelamiento, ¿no? Entonces el miedo disocia, ¿qué hace? Separar elementos que están de nuestra experiencia para quedarnos solamente con la amenaza que tengo, ¿no? Entonces cuando vivimos en ese estado, pues imaginaros lo que es vivir en un estado de amenaza constante.
Me están diciendo la hora. Ya vamos. La rabia tiene mala prensa, pero la rabia, la gente se sorprende cuando hace de la rabia. Porque la rabia utilizada de forma constructiva es un motor de cambio brutal. La rabia está hecha para cambiar aquello que necesito cambiar en mi entorno o en mí mismo, pues se necesita para el cambio, no solamente el deseo de cambiar necesita una fuerza, ¿no? Y ahí está, ¿no? La energía de la rabia. La rabia no solamente no significa violencia, la rabia es el sistema de la rabia. Tiene que ver con enfado, pero tiene que ver también con empoderamiento, tiene que ver con poner límites, tiene que ver con diferenciar quién soy yo y quién eres tú, tiene que ver con responder a mis necesidades. Entonces, la mayor parte de la gente que viene a terapia, mucha gente que se han dedicado a cuidar a los demás, no saben lo que necesitan ellos, no conectan con sus necesidades y parece que está mal. Entonces, todo esto necesita el reconocimiento de qué necesito yo y cómo voy a por ello. Pero bueno, hago así un resumen como muy... Pero la verdad que es muy sorprendente, ¿no? Cuando utiliza uno la rabia de una forma constructiva y entonces se convierte en algo satisfactorio, ¿no? Y empoderador, ¿no? De una forma saludable y respetuosa, claro. Y también cuando explicas que eso que está ocurriendo es rabia, o está utilizando la energía de la rabia, pero desde un concepto positivo, ¿no? Porque lo tenemos como muy demonizado, la rabia como algo malo. Sí. Y cuando la persona sabe que, por ejemplo, para coger esto que necesito, ¿no? Eso es la rabia también, ¿no? O para pedir o expresar, eso es la rabia también. He tenido que movilizar ese sistema, esa energía para poder hacer eso, para tener acceso o coger aquello que necesito en la vida, ¿no? Y los niños pequeñitos lo usan desde el principio, ¿no? Cuando se siente que necesitan, berrean, ¿para qué? La rabia, para la cercanía, para la proximidad, para lo que necesiten, ¿no? Pero muchas veces en la infancia hay cosas que no han sido escuchadas, que llega un momento que el sistema se adapta, ¿no? Es muy adaptativo. Entonces dejas de pelear por ciertas cosas, de luchar por ciertas cosas, de sentir ciertas cosas porque no hay respuesta, ¿no? Entonces, claro, el sistema se adapta, el cerebro sabe adaptarse muy bien. Llegamos a la edad adulta con ciertas adaptaciones que nos sirvieron en el pasado, pero que ahora el adulto ya no nos sirve. Y aquí es donde viene la terapia. Es traer algo, readaptar algo que a lo mejor ya no nos sirve, ¿no? Y si somos capaces de identificarlo y darle respuesta, podemos cambiar eso, ¿no? Bueno, terminamos con esta parte teórica, pero sí quiero que nos hables de lo que es la parte práctica, que es ese programa formativo que tú has creado a raíz de toda esta investigación en la que yo he participado y que es muy interesante. Bueno, que tienes unos dosieres por ahí, ahí los tenéis para... Sí, ahí en la entrada de los libros hay un dossier que le interese, ¿no? Que lo puedas leer tranquilamente. Esto empezó como una aventura, igual que el libro. El primer taller que hice fue sobre la rabia, luego desarrollé 2 talleres sobre el abandono y ya posteriori pues desarrollé el taller sobre búsqueda y de miedo. No hay ningún taller sobre el sistema del juego porque el juego está transversal en todo el trabajo que hacemos. Y sobre la sexualidad tampoco hay un taller actualmente, ¿no? No sé si en un futuro podamos, pero para lo que es la terapia, por lo que es ayudar a los terapeutas a utilizar esta herramienta, con esos 5 talleres, yo creo que cubre, ¿no? Lo que necesitan. Para lo que he ideado es, en vez de talleres sueltos, es una formación en la que esos 5 talleres, son 60 horas, empezar por el taller del sistema de búsqueda, trabajar en profundidad con ese sistema, utilizar la herramienta, trabajar con el sistema del miedo, luego de la rabia y dos talleres específicos para el abandono, ¿no? Porque se trabaja en esos 2 talleres el cuido y el abandono, ¿no? Y básicamente consiste en eso, ¿no? Que se va a dar a partir de enero aquí en Cuatro Vientos, gracias David, ¿no? Y por acogernos, por confiar también, ¿no? Y nada, no sé qué más decir. Sobre la formación, ¿no? Son 60 horas. Es muy práctica. Nos vamos a reír mucho, nos vamos a divertir mucho. Es sencilla, es agradable, es una forma nueva de... que eso también me sorprendió, ¿no? O cómo aportar a la terapia algo agradable que al mismo tiempo es efectivo. Yo mi intención con la formación no es que para mí esta formación no es otra terapia, son recursos terapéuticos, recursos personales. Entonces, bien sea terapeuta de Gestalt, terapeuta de Somatic Cleansing, de no sé, cualquier corriente, son herramientas que pueden enriquecer el trabajo de uno. Pero no es algo que vaya a sustituir, sino simplemente es algo que vaya a añadir o a enriquecer un poco, ¿no? El trabajo que ya uno hace.
Y esa parte a mí me gusta, ¿no? De enriquecer. A mí me ha enriquecido en mi trabajo y creo que puede hacerlo en otros, ¿no? Es como que te quedas con recursos, con herramientas que luego vas a poder poner en práctica muy fácilmente. No tienes que hacer un gran aprendizaje para poderlo poner en práctica. Es muy sencillo, ¿no? Primero lo haces contigo y luego ya lo puedes hacer con él. Entonces, el viernes 28 de noviembre, por la tarde, de 4:30 a 8:30 más o menos, va a haber un primer taller introductorio de 4 horas. Luego ya empezamos la formación en enero. Ese taller, que se cobra 50 euros, que las personas que luego hagan la formación, esos 50 euros les revierten, ¿no?, en la matrícula. Pero si hay una persona que quiera hacer ese taller simplemente por hacerlo, va a ser presencial. Porque ese taller lo estoy haciendo online varias veces. Creo que tú lo hiciste, no a mí. Pero va a ser presencial, va a ser más divertido hacerlo presencial. Entonces estáis invitados a hacerlo y habrá personas que quieran hacer la formación, pero a lo mejor hay personas que solamente quieren hacer el taller por conocer un poco y bueno, no sé, simplemente una charla, ¿no? Porque ahí nos podemos trabajar y hacer cositas. Entonces, bueno, pues que sepáis que a través de Cuatro Vientos, ¿no?, que lo organizan, pues que sois bienvenidos, ¿no? Bueno, pues Hay dos series ahí, que si queréis los podéis coger. Hay también algunos libros que he traído, por si alguna persona no tenía libros. Si alguien quiere que le firme el libro, estoy aquí para firmárselo. Hay unas cervecitas con, cervezas sin gluten, Coca-Cola. Hay unos aperitivos, por favor, que María quiera preparado con mucho cariño, que nos paremos un poquito ahora, ¿vale?, para tomar algo. No sé si alguien se ha quedado con una pregunta, que ya vamos Es verdad, mal de tiempo, no han hecho pero preguntas.